Muchos cristianos apoyados en Efesios 2:15 son de la opinión de que con la muerte de Cristo ya no hay que guardar los mandamientos, porque fueron abolidos en la cruz. Sin embargo, tal vez sin darse cuenta, están torciendo las Escrituras y enseñando errores doctrinales, por lo que el apóstol Pedro nos advierte tener mucho cuidado a la hora de interpretar los escritos del apóstol Pablo. En 2 de Pedro 3, del versículo 15 al 16, dice lo siguiente: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pero en Efesios 2:15, el apóstol Pablo se está refiriendo a la ley ceremonial, la cual tuvo cumplimiento en Cristo como el sacrificio perfecto. Todavía existe una ley que refleja el carácter de Dios y la encontramos en sus mandamientos. Fue Satanás el primero en quebrantarla, puesto que pecó y fue expulsado de la presencia de Dios. Los mandamientos de Dios siempre han existido. El Salmo 111, del 7 al 8, dice lo siguiente: las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Y en el Salmo 119, del versículo 44 al 45, dice lo siguiente: guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Abraham los guardaba unos 500 años antes de que fueran dados por Moisés en el monte Sinaí. Recordemos que cuando Caín mató a Abel, Dios lo tomó como pecado e impuso un castigo sobre él, dando a entender que sus mandamientos ya existían. Estos mandamientos los podemos encontrar en Éxodo 20, del 1 al 17. No tener otros dioses, no hacernos imágenes ni postrarnos ante ellas, no tomar su nombre en vano, dedicarle su día guardando el sábado, honrar a nuestros padres, no matar, no adulterar, no hurtar, no hablar falso testimonio. Número 10, no codiciar. Estos mandamientos fueron escritos con tanto celo que el mismo Dios fue quien los escribió con su propio dedo. Incluso, luego de Moisés quebrar las tablas que contenían los 10 mandamientos por causa de la idolatría del pueblo, Dios no permitió que Moisés escribiera los mandamientos, sino que por segunda vez el Señor los escribió en 2 tablas nuevas. En Éxodo 34:1 se nos dice: y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Con la venida de Cristo, ¿habrá de continuar guardando los mandamientos de Dios? Veamos cuál fue el nuevo pacto que Dios hizo con su pueblo. Los mandamientos, en vez de estar en 2 tablas de piedra, ahora están en el corazón del cristiano. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, porque son los que guardan los mandamientos los que verdaderamente conocen y aman a Dios. Y si los guardamos, somos justificados. Romanos 2:13 dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ya que el pecado es infracción de la ley. Imagínense, si no existiera ley, ¿cómo conoceríamos el pecado? Tenemos que llevar la fe y la ley juntas. Escuchemos lo que dice el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 31. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Actualmente tenemos los mismos mandamientos. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Inclusive, los mandamientos que Jesús le citó al joven rico fueron los dados a Moisés en Éxodo 20, ya que el mismo Cristo los escribió en el monte Sinaí. Escuchemos lo que dice 1 Corintios capítulo 7, versículo 19. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Tenemos que respetarlos y obedecerlos. Ninguno debe ser quebrantado. En Mateo 5, del 17 al 19, el Señor Jesucristo dice lo siguiente: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido.
De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Los 10 mandamientos están estrechamente relacionados. Por eso se resumen en amar a Dios con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo. Y estos mandamientos no son nuevos, vienen del Antiguo Testamento. El mandamiento nuevo que Jesús nos dio fue el amarnos unos a otros como Él nos amó. Y al guardar sus mandamientos es cuando verdaderamente demostramos tener amor. En Romanos 13, del 8 al 10, dice lo siguiente: no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Es importante saber que para recibir el Espíritu Santo debemos guardar todos los mandamientos de Dios. Y observemos que son los que guardan los mandamientos a los que Dios le llama santos y son a los que el diablo quiere destruir. Apocalipsis 12, 17 dice lo siguiente: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Quiero aclarar que con el solo hecho de guardar los mandamientos de Dios no somos salvos. Necesitamos un verdadero arrepentimiento y aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Entonces nuestra vida es transformada en obediencia. ¿Cómo? Guardando sus mandamientos y andando en santidad, lo cual es la voluntad de Dios para con nosotros. El apóstol Pablo en Gálatas 4 del 21 al 31 hace una alegoría entre Sara y Agar, haciéndoles entender a los gálatas que la salvación no se obtiene por las obras de la ley entregadas en el monte Sinaí. Esto sería justificación por las obras, como el mismo Abraham trató de obtener al hijo de la promesa, utilizando un plan humano, apoyándose en sus propias fuerzas por medio de Agar, una esclava egipcia. Sino que debemos imitar al Padre de la fe cuando esperó y obtuvo finalmente al hijo de la promesa por medio de su esposa Sara. Igualmente, Dios nos ha dado la victoria a través de Cristo Jesús sobre el pecado, ya que el pecado es infracción de la ley y al pecar nos hacemos esclavos del pecado, por lo que andamos en libertad cuando obedecemos los mandamientos de Dios con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. La ley de Dios es como un espejo que nos muestra el pecado. Luego, la sangre de Jesús nos lava, esto es su gracia, favor inmerecido. Esto implica que no estamos bajo la condenación de la ley, ni somos más esclavos del pecado, ya que por mediación de Cristo recibimos el perdón y ayuda para no pecar violando los mandamientos de Dios. Como hemos podido apreciar, existe una ley santa, justa y buena en la cual el apóstol Pablo se deleita y otra abolida por Cristo. Entonces, ¿cómo identificarlas? Número 1. Ley dada por Dios a través de los 10 mandamientos, la cual refleja su carácter, es eterna y para siempre. Número 2. Ley ceremonial, efectuada mediante los sacrificios que simbolizaban a Cristo, en el cual tuvo cumplimiento como sacrificio perfecto. También en la Biblia aparecen diversas leyes que abarcan temas como los actos de violencia, el trato con los animales, el cuidado de la salud, etc. Y se habla de otras impuestas por los hombres, las cuales Dios nunca mandó y no han de tenerse en cuenta. Hay que tener bien identificada cada ley para no confundirnos a la hora de interpretar las Escrituras. Por esta razón, se mostrará una tabla que resume las diferencias entre la ley ceremonial abolida, cumpliéndose en Cristo como sacrificio perfecto, y la ley dada por Dios plasmada en los 10 mandamientos, que está vigente y es eterna. En la ley ceremonial o ritual tenemos número 1, que es débil e ineficaz. Número 2, que está escrita por Moisés. Número 3, que está fuera del arca del pacto. Número 4, que está abolida por Cristo. Y número 5, que es simbólica y temporal. En la ley moral o de los 10 mandamientos tenemos como número 1, que es perfecta, que fue escrita por Dios, que está dentro del arca del pacto, que está confirmada por Cristo y que es eterna y para siempre. Es importante resaltar que al igual que hubo un santuario en la tierra, en el cielo también está el santuario de Dios, el cual fue mostrado a Moisés para que construyera el terrenal. En el santuario celestial está presente el arca del pacto, donde se guardan los 10 mandamientos, esperando el día en que el Señor manifieste su gloria y efectúe el juicio final
para juzgar según las obras, y aunque la salvación no es por las obras, la fe se muestra por ellas. Recordemos que seremos juzgados por nuestra conducta, sea buena o mala. El apóstol Pablo dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Con nuestras propias fuerzas no podemos, por eso Dios envió a su Hijo para libertarnos del pecado y de su condenación, regalándonos la vida eterna. Podemos llegar a la conclusión de que al observar la ley de los mandamientos, evitamos caer en pecado. Esto contribuye a adquirir una correcta conducta, desechando las obras de la carne, las cuales son contrarias a Dios y no se sujetan a su ley. La ley fue la guía utilizada por Dios para llevarnos hasta Jesús con el fin de que fuéramos justificados por la fe. Ella nos muestra que necesitamos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual puso punto final a la ley ritual. Jesús es la única solución para el pecado. Él guardó todos los mandamientos y quebró la maldición de la muerte producto de la desobediencia del hombre. El Dios omnipotente, con su palabra, creó todo el universo, pero resultó significativo para él deleitarse en hacer dos únicas cosas con sus propias manos, al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, y los 10 mandamientos que debían cumplir, escritos con su puño y letra. En Éxodo 31:18, la palabra de Dios nos dice, y dio Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. El fin de todo discurso es temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ellos no son una carrera de obstáculos para la vida, sino el reflejo del amor de Dios en beneficio de la humanidad. Debemos prestar oído a esta ley para que nuestra oración no sea abominable. Llama la atención cómo en el pasado vemos cómo Israel no aceptó a Jesús como el Salvador a pesar de tantas profecías mesiánicas. Sin embargo, la mayoría de los cristianos hoy no aceptan la ley de los 10 mandamientos a pesar de tantas evidencias que arroja la palabra de Dios. Hermanos, no continuemos violando los mandamientos de Dios, ya que esto nos lleva a una horrenda espera del juicio final. Seamos obedientes a Dios como muestra de nuestro amor y gratitud, y Jesucristo, nuestro abogado defensor, nos justificará. Que el amor de Dios y su misericordia esté sobre todos sus hijos, desde ahora y para siempre. Amén.